Aquí comienza Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión Tecnológica. Encuentros especiales en La Tertulia Tecnológica. Estamos de regreso aquí en nuestro programa y vamos a dar inicio a nuestro segmento de Tertulia Tecnológica. Y nos acompañan hoy dos profesionales muy importantes aquí en la República Dominicana, ¿verdad? Claro. El licenciado Luis Colón, quien es profesional de las TIC y consultor de tecnología y docente, y la licenciada Josefina Pepín, profesional de las TIC también, docente y vicerrectora de proyectos de investigación, vinculación e internacionalización en la UNFU. Así y en es. el día de hoy ellos nos acompañan para este tema tan interesante que les mencioné. Vamos a armar una tertulia. tertulia. Tú estás como muy Yo estoy como seria. Es sí, una tertulia. Yo que dije que este es el segmento que me gusta y no sé. Bueno, pero ya, vamos a tertuliar, Ok. Vamos a hablar acerca del profesional de las TIC de hoy versus el profesional de las TIC, le decimos profesional informático, ¿verdad? Porque Sí, también. el término TIC como que también es novedoso, del ayer, esas diferencias que podemos encontrar, no solamente en el ámbito educativo, sino también en el ámbito laboral. Bienvenidos primero. Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas. agradecido. No quiero matar el género. Claro. Bienvenida. Bienvenida y bienvenido. Oh, señor. Gracias, Guido. Muchas gracias. Y a Andy y a todos los que nos acompañan esta tarde. Josefina, darnos tu opinión de ese profesional del ayer, aquel profesional que tenemos que hablar antes de Internet y después de Internet. O sea, antes de... Sí, hay que hablar así. Antes, Sí. En el ámbito, vamos a hablar del ámbito educativo. O sea, ¿qué perfil tenía que tener en ese entonces un profesional de las TIC? Fíjate que el profesional de las TIC es alguien que antes era muy circunspecto, muy numérico. Muy matemático, se muy puede decir. matemático. Todo era muy lógico. Ahora tiene un tipo de flexibilidad, incluso la edad. No solamente los aspectos de conocimiento, sino también la edad. Ahora tú consigues un chico de 18 años que sabe más que cualquiera de nosotros juntos. Eso es verdad. Tienen un conocimiento empírico. Un conocimiento empírico y de uso de la tecnología. Sin embargo, les puedo comentar que a nivel académico, el profesional de las TIC era alguien que dominaba un lenguaje de programación. En esa época, estoy hablando de los 80, que fue la época en que yo me gradué de esta carrera. Éramos expertos en RPG, en COBOL. Pascal también. BASIC 1 y 2. Era un poco más acá. Y BASIC era moderno. Sí, BASIC era moderno, exacto. BASIC era ya de los modernos. RPG, que era un lenguaje donde se programaba con tarjetas. Sí. Entonces, todo este profesional que era muy ordenado, muy organizado, muy estructurado, pasa a un profesional más dinámico y más activo. No solamente es una línea de código, 2 líneas de código, 3 líneas de código. Ahora pasamos a una persona mucho más dinámica que no solamente toma en cuenta la programación, sino es más diversificado. Más diversificado, con otros conocimientos, con otras habilidades en herramientas mucho más modernas que facilitan su trabajo de programación. Y ahí podemos mencionar lo que es el Python. Sí. Que es R. Hasta los niños. Exactamente. Que ya principalmente para niños nació ese lenguaje. Exacto. Que se ha ido transformando. El R, ¿verdad? Python. Python. Sí. R es una versión, una especialización dentro de Python para manejar analítica de datos. Sí. Uh-huh. Por eso Python se utiliza también para eso. Sí, definitivamente. Mira, Luis, me dijiste que Fortran está un poquito más para allá atrás. Fortran fue que yo te dije, ¿verdad? Pascal. Era un poquito más. Pero Fortran estaba un poquito más para acá. Era de la época también. Sí, era de la época. Exacto, la versión 4. Era de la época. Mira, coincido con ustedes y voy a tomar unas palabras que dijiste al principio, cuando hablaste de que se dividía entre antes y después del Internet. Yo lo separé un poquito más, pero esa es una pauta importante. Yo digo que antes de la PC,
había un profesional de informática muy enfocado, como dice Josefina, que era un profesional de informática que tenía conocimiento de varias cosas dentro de ese mismo contexto. Programaba, sabía algo de la red, pero recuerden que ese profesional viene de matemáticas, de ciencias, no viene de computación. No. Se combina con electrónica. Exacto. Y se combina con especializaciones en el lenguaje y sale el ingeniero de sistemas, pero su esencia es de matemático. El matemático es un profesional bastante introvertido. Por eso por mucho tiempo nos calificaron a los informáticos como introvertidos, pero que teníamos como esa herencia. Y como muy aparte, muy aislados. Incluso se veía, antes de pasar al otro ámbito, se veía mucho en las empresas. Porque no, el informático. Sí, en un espacio aparte. Era algo aparte. Es un espacio aparte. Bueno, luego de la PC, de la incorporación de la PC, pues hubo necesidades importantísimas que se desataron, porque ya no era el centro de cómputo donde todo el mundo iba a hacer su solicitud de un procesamiento, sino que ya la gente tenía la terminal, ¿eh? Ya había delivery. Un delivery inicialmente rústico, pero ya había delivery. Los usuarios tenían la manera en las terminales de hacer su solicitud y de recibir información. Eso diversificó también la presencia del profesional de informática y le dio un poco más de importancia a la gente que tiene que ver con la red para asegurar que esta gente se conectaban. Entonces las redes empiezan a tener un poco más de relevancia, y al soporte, que también era un soporte menos especializado, empieza a tener un poco más de relevancia. Luis, yo quisiera que tú te pares ahí un momento para introducir un elemento en esta tertulia. Dale. Y es la activa participación de la mujer. Definitivamente, por Dios. Sí, por Dios, claro que sí. No había casi mujeres No. programadoras. Exacto. Yo recuerdo que cuando yo me gradué éramos 52 y nada más éramos 2 mujeres. Bueno, es realmente así. Sí, ha evolucionado. Entonces, esa Las parte mujeres fue muy importante. y ese elemento de especialización, antes tú no encontrabas un experto en redes, un experto También. en data, un experto en programación. No, tú eso encontrabas, también es Pero parte del cambio. el profesional de antes tenía que saber de todo. El de ahora tiene que saber de todo, pero De todo, puede tiene que enfocarse en una área. pero mira qué interesante, que dijiste, interesantísimo. Antes teníamos que saber de todo, pero ese todo tenía un límite muy corto. Exacto. Si de redes, tú lo único que podías hacer era conectar y desconectar, porque eso es un término electrónico al que nosotros no profundizábamos mucho, pero todo se resolvía con eso, porque el tipo de red tenía ese formato y era tan práctico como eso. Un generalista. Sí, era más Sí, generalista. sí, un generalista. Era más generalista, no era tan particular. Guido mencionó el Internet. Esa fue la otra revolución en términos de el profesional de informática y también en términos de la academia. En términos de la academia, porque la academia empieza a enfocarse, inclusive a anticiparse, mirando la demanda que va a tener esa tecnología hacia el futuro, y las carreras empiezan a tener una transformación importante. Hay 2 momentos más para que puedan en los teléfonos inteligentes, el cloud y la inteligencia artificial. Sí, eso es así. Claro. Esos 6 elementos han ido transformando no solamente profesional, sino la demanda hacia la academia, desde el ambiente laboral, desde las empresas, sobre el profesional de informática que se necesita, y cómo la gente ha ido reaccionando a esos cambios que se han ido proponiendo en mayor o menor medida, dependiendo de la región. Evidentemente, donde se produce más tecnología va un poquito más rápido. Nosotros, que medio consumimos, medio preparamos, medio fabricamos, vamos un poquito detrás, pero siempre sobre la base de eso que se ha ido consolidando hacia adelante. Pero más o menos por ahí veo que a esa la evolución ha tenido ese... Ya que tú mencionas algo de ciberseguridad, antes la seguridad no era tan importante por eso mismo, porque no había una apertura del Internet. Ya cuando se abre el Internet, claro, ahí es que comienza a desarrollarse la parte de la ciberseguridad o las amenazas. Y las mismas aplicaciones también. Había muchas aplicaciones que operaban de manera individual, no estaban interconectadas. No estaban interconectadas, definitivamente. No es que no había. Necesidad No es que no había. Eran redes cerradas. Eran redes cerradas, pero no que no había cierto cuidado con los equipos, porque existía el virus, claro, lógico. Claro.
pero no como ahora. O sea, ahora hay amenaza en minutos, Global. segundos. Amenazas globales. Sí, amenaza global. En segundos que nos pueden Pero llegar. hay un punto que también sería bueno señalar, y es que antes el profesional de informática o de tecnología o de ingeniería de sistemas solamente trabajaba en eso. Exacto. Si era en COBOL, en COBOL. No, que solamente también. trabajaba en el área de tecnología. Ah, sí, con eso el es así. tiempo, Eso es importante, es un punto importante. mira, con el tiempo, el profesional de tecnología avanzó tanto que ya tú encuentras profesionales de tecnología manejando empresas, manejando sí. el área de Áreas de gestión negocio. humana, manejando negocios. Ya hablando en el ámbito empresarial. interesante. en el ámbito empresarial, exactamente. Esa conexión que siempre ha tenido el profesional de tecnología con las áreas a las que le da soporte, también de alguna manera La ayuda. Le permite. le ha ido ayudando Claro. a formarse, a adquirir habilidades, destrezas para manejarse, insertarse, como tú dices, en otras áreas, Claro. en áreas de gestión, en De áreas de procesos, investigación, De procesos también. De procesos. calidad. Calidad, Sí, son Mercadeo. hasta mercadeo. elementos o sea, importantísimos. Porque fíjense algo importante en esto. La base nuestra, como tú lo mencionaste y como lo mencionó Guido, fue la matemática. Matemáticas. Entonces, ¿qué se está viendo en el mundo hoy con la Big Data? Que son análisis de modelos matemáticos. Matemáticos. Entonces, volvimos al origen. al origen. Volvimos a un Sí, hay origen. carreras ya especializadas para eso que Exacto. son Sí. con la Ujú. base en la matemática. Exacto. Entonces, Totalmente puro y simple. Volvimos a ese origen y por eso uno dice, el informático maneja cualquier cosa. Sí, así es. Sí, sí, sí. Creo Es que muy- uno de los principales valores que se le agrega a este paso, a esta generación, es que se integró más al informático al negocio. O sea, el informático Sí. antes Sí, definitivamente. desarrollaba aplicaciones, pero en base a un papel, en base a una documentación. Y ahora el informático puede decirse que conoce el negocio Es así. también como el dueño del negocio para poder implementar la solución. Es así. No Muy solamente de la acuerdo. implementa a nivel de un aplicativo, sino que esas reglas de negocio la conoce y aporta también. Muy Y de es, acuerdo contigo. y es Andy. necesario que sea así, porque es la única manera de cómo puede hacer eficiente los procesos a los que le está dando Claro, soporte. claro, Tiene que claro. Y entenderlo por eso bien. puede estar en cualquier área, porque es una persona que conoce de todo en la organización. Así es. Entonces es un aliado estratégico totalmente. Y los empresarios, yo digo que también vamos más allá. O sea, el empresario le ha dado el valor que se merece ahora al de tecnología, al profesional de No, tecnología. no el soporte o el programador como era. Exacto, Claro. no, Claro. es una pieza importante en mi empresa, en todo, por el Es así. proceso. No, es aquel aislado que antes era así. Ujú. Pregúntele a él. No es así. Ya es no. parte de la estrategia. del Exacto. Ya negocio. es parte de la estrategia, Ya es parte de la exactamente. estrategia. Por temas como tú mencionabas ahorita, Luis, la ciberseguridad y también la continuidad de negocio. O sea, Exacto. todo el tema de Muy continuidad de importante. negocio es algo relativamente nuevo Sí, que sí. antes no se hablaba de eso y ahora estamos hablando de que es verdad, tú traes el negocio, pero a negocio sin esta tecnología, o sea, Sin Es una complicado. plataforma que la soporte. Claro. Exacto. Es complicado. Y No que hay- siga continuando con el mismo negocio. Sí. Se paró esto, pero Bueno. ¿qué voy a hacer? O sea, Fíjense que eso que comentamos es tan importante, que fíjense cómo la evolución nos lleva a lo que es transformación digital. Porque Exacto. la transformación digital no solamente es tecnológica, no, es una transformación mental, mental. inicialmente. Así Entonces, es. todo eso viene en una base de los modelos matemáticos. Sí, es interesante cómo todo esto de una u otra forma ha hecho que la tecnología sea elemento fundamental y por eso esa necesidad, ¿no?, de tener siempre esa área involucrada, porque prácticamente en todos los procesos de las organizaciones, de prácticamente todas las industrias, yo diría que todas, tienen un componente tecnológico Así es. que es fundamental para que se pueda ejecutar de una manera eficiente, de una manera conveniente. Habrá una que otra disciplina que aún con alguna buena estrategia pudiera desarrollarse en baja capacidad, en mínima capacidad, en ausencia de tecnología. Pero es algo con lo que nadie se quiere arriesgar, porque el soporte tecnológico es tan importante, de tanta importancia en los procesos en las organizaciones y tiene un impacto en la parte económica tan importante
que las empresas no quieren prescindir de ese componente, es decir, lo llevaría en términos de competitividad a un espacio Claro. muy... No hay forma de no, alcanzar, se puede. no hay forma de competir, porque es que Exacto. la eficientización. Mira, hay otro punto importante con Andy, relación... antes de tú seguir, me gustaría Sí. incluir algo, un elemento que no hemos mencionado, y es que es tan importante lo que estamos discutiendo sobre el aspecto tecnológico, que las otras carreras que no tienen que ver con tecnología, a partir de un momento determinado, Incluyeron. Empezaron a tener tecnología. se incluyó asignatura de tecnología. Así es. Así es. Y eso así es parte de lo que tú estabas diciendo. O sea, el dueño de negocio, el dueño de empresa, el que está gestionando cualquier cosa, tiene que saber ese lenguaje. Tiene que saber entenderlo. hablar con los tecnológicos. No, y yo voy más lejos. Hay incluso, no me recuerdo, pero sí hay un estudio donde el lenguaje, o sea, dicen que en las academias, en las universidades, deben tener como materia la parte de programación, Sí. una introducción a la programación Sí. a todos A todas las- los profesionales. Así es. Porque una forma de crear ese pensamiento crítico a la hora de tú tomar una decisión, por ejemplo. Nosotros Definitivamente. tuvimos, tú recuerdas, Guido, una discusión, casos y cosas de eso, que hablaba de niños que desde la escuela fomentar y tener eso mismo de desarrollo de software, porque te abre a otras capacidades y otro nivel de pensamiento. Entonces, les decía que ha cambiado tanto y ha variado tanto, y que la necesidad de evolucionar es tan necesaria, porque antes había un profesional que se encargaba de todo lo que tenía que ver con equipos físicos, con hardware y mantenimiento de equipo, nada más para ese Solamente. cuarto. Pero ahora tenemos un número de soluciones que podemos tener en la cloud. Entonces, Así si yo es. no evoluciono, si yo no, ¿qué hubiese pasado Te quedas con ese atrás. Ese- profesional? Ahí se abren otras nuevas capacidades también para sostener eso que tenemos ahí. Entonces, que en esa parte, ustedes que están en el campo académico, me imagino que también lo que enseñamos también ha cambiado mucho. Obviamente los contenidos han cambiado mucho. Ya no es solamente, como tú decías, hablar de hardware. Ahora hay que hablar de contextos en la nube, hay que hablar de escenarios remotos, hay que hablar de que yo tengo mi redundancia en otro país. Entonces, todo ese contexto tecnológico en cada una de las áreas de conocimiento tiene un enfoque que va directo al aprender cómo gestiono la tecnología en mi área. El O- recovery disaster. el recovery disaster es un ejemplo de eso. Eso es un Es, la mundo. ciberseguridad es un ejemplo de eso. Por ejemplo, uno dice, no, porque por ejemplo un consultorio médico o la oficina de un abogado, pero usa la tecnología igual Así es. y tiene todo una plataforma que la sostiene. Sobre todo un caso como las oficinas de abogados también. Se ha hecho imprescindible orientar a los estudiantes en ese término también del cloud, porque el porcentaje en los últimos 5 o 10 años, el porcentaje de empresas que han decidido moverse al cloud ha crecido enormemente. Entonces los estudiantes ya van a encontrarse con esos escenarios cuando salgan. Y es importante que sepan a lo que se van a enfrentar. Y claro, nosotros en la academia estamos incorporando y cambiando esos contenidos para asociarlos con esos entornos con lo que los estudiantes van a tener que lidiar. Así es. Tenemos aquí- Permítanos sí. recordar, Guido, Tenemos nuestros teléfonos. Déjame decir que está por aquí Ángela Méndez, Conexión Tech RD, manda Hola, saludos por Angie. aquí. Y- Saludos a Angie. Melenciano acaba de venir. Menenciano está por ahí. Alejandro. Conexión Tech RD, Instagram. Hay un punto importante en la parte académica que por la misma apertura, digo yo, y apertura en todos los sentidos, tanto en los puestos de trabajo, en las empresas, como a nivel también académico, que son las certificaciones. Las certificaciones han tenido un boom para el profesional. O sea, antes era una titulación. No es que no sea válido la titulación universitaria. Siempre será válida. Claro. Pero, ¿qué ustedes opinan sobre este revuelo de las certificaciones? Bueno, lo que pasa es que las certificaciones tienen mucho tiempo existiendo, pero como dices tú, últimamente ha tenido una connotación diferente porque un segmento importante de las empresas tecnológicas, más que las empresas regulares,
han tenido la necesidad de superar algunos procesos, hacerlo más rápido en términos de tener el profesional que puede utilizar específicamente para determinada labor dentro de la organización. Entonces, dándole más valor a las certificaciones que las tienen, y como tú dices, si el perfil del profesional es un perfil mucho más completo, no es un perfil tan específico como el que trae una especialización. Así que eso te agrega un componente técnico importante que te ayuda en la resolución o en alguna actividad en particular, y también te hace más elegible, más atractivo para las empresas. Definitivamente. Las empresas a la hora de reclutar piden muchas certificaciones. Claro, sí, eso porque te validan un tema de experiencia también. El tema de las certificaciones. Te llevan directamente al candidato que tú necesitas. Sí. Tiene esa certificación y es un aval de que él tiene el conocimiento, la capacidad de lo que tú necesitas. Y las empresas siempre lo van a ver eso como muy atractivo. Lo que sucede también es que hay un punto donde un profesional ya no quiere embarcarse en un estudio largo. Hay casos. Y el empresariado necesita un conocimiento rápido. Entonces, para eso se manejan mucho los temas de especializaciones pequeñas con una certificación. Fíjense que no todas las carreras tienen certificaciones o tienen la abundancia de certificaciones como en el área de tecnología y en el área del sector industrial, de la industria. Hay muchos empresarios que te dicen, yo lo que quiero es que me certifique mi personal. Un curso de 3-4 meses, se examinó y obtuvo una certificación. No, y esto va tan rápido, Josefina, que en lo que tú terminas una carrera, ya tienes que comenzar a estudiar la otra. Sí. En lo que tú terminas una carrera, ya tú tienes 4 o 5 certificaciones. Sí, claro. también en el camino. Exacto, en el camino. Déjenme recordar los números para que conecten con nosotros en esta tertulia. El 809-227-9290. Pueden llamarnos y también a través del WhatsApp. Los informáticos, nos quedan pocos minutos. Los jóvenes, por favor. Claro. Que soy yo sola representada aquí. Ya concluyendo, un resumen. Profesionales del ayer versus el de hoy. Bueno, le doy la palabra a Josefina para que... No hay una categoría, o podemos decir un término correcto para decirte, no hay una evaluación donde tú puedas decir, bueno, el de antes es mejor que el de ahora, o viceversa. Es que en ambos contextos, en ambos momentos, se resolvieron los problemas. Que los problemas que tenían en el año 80 el internet no era un problema. Entonces, en el año 2000, 2005, 2010 el internet era un problema. Es decir, en cada momento los profesionales de informática resolvían los problemas. De hecho, los profesionales de informática son el profesional ayer y hoy que la gente identifica más con la solución de situaciones. Eso es así. Ya, ese es la empresa, ese es el profesional que la gente identifica para resolver los problemas. Entonces yo digo que yo no tendría uno fue mejor y otro no es tanto. Yo diría que cada uno en su época tuvo su bondad. Pero más demandante, o sea, el profesional, el que decide estudiar tecnología, ahora es un reto mayor que lo que era antes. Definitivamente. Ahí sí podemos tener tela para cortar. Definitivamente, claro. Ahí podemos hacer un programa. Tiene que gustarte, porque esto es como la medicina. El que no estudió medicina, como yo, dije, porque no quería pasarse la vida entera estudiando. Mire, tremendo gancho. Caíste un gancho. Sí. Tremendo gancho. Antes tú ibas. Estas son las materias, este es el perfil de profesional de informática. Te graduabas. Ya, lo que tenía que ser bien disciplinado. Ahora tiene una cantidad tan descomunal de información, una cantidad tan grande de áreas en las que te puedes especializar, que es muy difícil para los muchachos ahora definirse, ¿no? Inclusive, claro. Tú ves en la mitad de la carrera algunos que todavía están ambiguos. Están pensando qué es lo que voy a hacer, porque ahora... la diversidad es mucho mayor. Que cómo tú haces específicamente para enterarte de qué es lo que te gusta al final para desarrollarte en esa área es un poco más difícil. También tienen más distracciones. Nosotros no teníamos distracciones. Nosotros no teníamos internet para distraernos, ni redes sociales. Era más enfocado. Yo iba por mis libros, a la biblioteca. Ahora no, ahora tienen un acceso tan grande a tanta información que también eso de alguna manera me imagino que afecta definitivamente. Amaury Caminero dice aquí, el nuevo profesional de la área
del área se ha visto obligado a desarrollar también habilidades blandas. Que Claro, hablábamos muy hace de un acuerdo, rato, sí, sí. de acuerdo. Exacto. Pero hay un Para punto- tratar con el personal de las empresas y clientes finales. Un poco, Definitivamente. dice él, un poco cuadrados. Se invirtió el asunto. Sí. Pero hay un punto interesante ahí. Estoy de acuerdo con lo que decía Luis, de que el profesional actual tiene muchos retos. Pero yo creo que el profesional anterior también tuvo muchos retos. Sí, sí, Claro. definitivamente. Porque fue el que abrió las puertas. Y abrió las puertas a nivel también de trabajo y de empresa, porque nadie creía en ese que se pasa los días en una computadora sentado. No habla con nadie. ¿Cómo vamos a contratar algo así? Sin embargo, yo creo que los dos profesionales, tanto el de ayer como el de hoy, en sus diferentes contextos, tienen sus logros. Sí. Y tiene su importancia. Y sí. tiene Claro. su importancia. Me parece a mí que yo siempre decía, y lo sostengo, de que todo profesional tiene que saber tres cosas: inglés, tecnología, Sí, sí. y cuál es la lo otra? siguiente es habilidades blandas. Exacto. Definitivamente. No importa. Sí, porque Definitivamente. ya La eso, carrera. ya por ejemplo, ya el profesional de hoy tiene que saber liderazgo, Claro. de comunicación, Definitivamente. manejo de conflictos, Sí, sí. Manejo del estrés, tiempo. del manejo tiempo, del estrés. de estrés habilidad, inteligencia emocional. también. Yo Señores, gracias. Gracias a ti. El tiempo se va. Voló. Pero quiere decir algo por No, muchísimas gracias por la invitación. De verdad ha sido bastante entretenido. A la orden, cada vez que me quieran llamar. Sí, esta tertulia en este Sí, primer esto bloque es interesante. esto hay que alargarlo. Después va a haber porque una tertulia ahora- 2, no te ahora, apures, claro, sí. para alargar un poquito hablar un poquito más sobre el profesional. Pero la idea de esta tertulia es ver cómo el profesional del área de las TIC, cómo se empeñan en trabajar duramente para alcanzar. No es que las otras carreras no lo hacen, pero el profesional de las TIC tiene como otro matiz, porque tiene que tener diversificación tanto en la parte del conocimiento, en la parte empresarial, etcétera, etcétera. El conocimiento es tan amplio Exacto. que tiene que tener los patines puestos. Eso es así. Tiene Tiene que aprender andar de todo. Todo el Así tiempo es. con La- unos patines, porque siempre hay algo nuevo que hay La- que la- aprender y actualizarse. La academia tiene mucho que ver con esa actitud del profesional de informática en función de los problemas, en función de terminar el problema cuando se termine. Si hay que amanecer, si es esta Exacto. mañana. No hay Claro. hora. Sí, la academia tiene, porque ese enfoque en la academia ya lo tienes. Mientras eres estudiante, tienes que resolver los proyectos, tienes que resolver los problemas, a veces tienes que amanecer y ya vienes preparado. Cuando vas al campo laboral ya te han entrenado en eso también. Bueno, gracias Luis Colón por estar con nosotros y a Josefina Pepín, Gracias, dos Guido. profesionales maravillosos. Muchas gracias. Así que gracias a los amigos que nos escucharon y nos vieron. La próxima semana tenemos programa a las 3 de la tarde, así que ya ustedes saben. Los Hasta la esperamos. próxima. Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega Conexión tecnológica. con Guido Mieses.